en estos momentos por habernos concedido, Señor, el apartar este tiempo y venir al templo para poder abrir la Biblia, poderla meditar, poderla leer, poderla escuchar y exponer, pero también para cantarte los himnos que ya hemos entonado en preparación para el estudio de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo pueda animarnos a involucrar nuestra capacidad de entendimiento, de manera que podamos comprender tu palabra y poderla asimilar para poderla aplicar a nuestra vida en el momento justo que la necesitemos, que tu palabra brote en nuestro corazón y en nuestra memoria para que pueda cumplir su función en ese momento. Padre, te pido que bendigas este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca del versículo 20 y 21, donde dice el versículo 20, la cual operó, la cual se está refiriendo a la supereminente poderío de Dios. ¿Qué dijimos que quiere decir supereminente, hermano Félix? ¿Se acuerda? ¿Lo agarré en curva o sí se acuerda? Supereminencia, hermana Aurora, ¿se acuerda? Lo más elevado, exactamente, lo máximo, the most, dicen los americanos, ¿verdad? Lo máximo, ¿no? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo utilizó aquí, repito lo que comenté la semana pasada, en este versículo Pablo utilizó voy a llamarle así, un pequeño juego de palabras que está magnificando el poder de Dios, porque dijo la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza. Todos estos adjetivos están hablando de la fuerza de Dios o el poder de Dios. Y esa fuerza de Dios de la cual habló Pablo se refiere a la extraordinaria eficacia de la potencia, de la fuerza, del poder de Dios. Y esa grandeza, toda esa frase con tantos adjetivos, es una fuerza o un poder que, dice Pablo, actúa en nosotros los que creemos. Esto nos habla de que para Dios no hay imposibles para transformar a alguna persona. Para nosotros puede ser hasta muy complicado, difícilmente uno puede decir, bueno, a veces decimos, pues solamente la gracia de Dios lo puede cambiar. Y sí, es la gracia de Dios, para referirnos a que ningún ser humano puede convencer a tal persona de que cambie su mentalidad. De que una persona que no cree, para poderla convencer a que crea, es muy complicado, humanamente hablando, por supuesto. Los hombres podemos explicar, las personas podemos decir, las personas podemos argumentar, pero quien realmente va a convencer, nos dice la palabra de Dios, pues es el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos convence, el que nos guía a toda verdad. Pero no solamente, dice Pablo, es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros. No solamente en una persona que no cree, sino Pablo dice en nosotros. Cuando Pablo se refiere y usa el término a nosotros, se está refiriendo a los creyentes. Porque también, hermanos, los cristianos necesitamos de que el poder de Dios y la fuerza del poder de Dios se manifieste en nuestra propia vida. ¿Sabe por qué? Porque somos tan complicados. Los seres humanos somos tan difíciles. Y no como seres humanos, sino como cristianos también. Nos cuesta mucho trabajo o entender o obedecer la palabra de Dios. Si recordamos lo que dijo el mismo Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, y este pasaje me ha llamado mucho la atención porque es un versículo que quizás lo hemos repetido, lo hemos dicho, pero habla de que el cristiano debe ser salvo. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, es decir, los no creyentes, los no convertidos,
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, dice la Biblia, salvar ¿a quién? A los creyentes por la locura de la predicación. Este versículo me dejó a mí, yo ya cuando comencé a estudiar un poquito más la Biblia, más razonablemente y más bíblicamente, quiero decir, me dejó pensando cómo los cristianos, los creyentes, necesitamos ser salvos. Bueno, la Biblia lo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Lo que el mundo le llama locura de la predicación. No es que Pablo le esté llamando a la predicación una locura, sino que así se refiere el mundo, los no creyentes, a la predicación, la locura. Porque para el no creyente las cosas de Dios no las puede entender, es algo fuera de lo razonable, pues. Y algo que está fuera de lo razonable, de lo cuerdo o de la cordura, pues es la locura, ¿no? Entonces, algo fuera de la sobriedad, el mundo dice, no, eso es para locos. Eso es algo que yo no entiendo. La gente dice, ¿cómo tú te vas y te sientas a un lugar para que te estén hablando y hablando y hablando? Aprovecha el tiempo, ponte a hacer algo. Pero los cristianos sabemos que Dios ha creado, como vamos a verlo más adelantito, Dios ideó la iglesia y vamos a decirlo así, la logística o el formato de la iglesia, pues es que los miembros que conformamos una iglesia nos congreguemos y nos expongamos a la locura de la predicación, lo que para el mundo es locura de la predicación. ¿Para qué los creyentes necesitamos escuchar predicación? Para ser salvos, pero no para ser salvos de la condenación, sino ahora que ya somos creyentes, que ya hemos sido salvos y por tanto somos creyentes, necesitamos ser salvos de una condición espiritual de la cual pudiésemos estancarnos. Porque puede llegar un momento dado en el cual ya decimos, bueno, ya soy creyente, ya tengo algunos años en la vida cristiana, ahí la voy a llevar. Y nos estancamos. Y crecemos, pero íbamos muy poquito creyendo, subiendo pequeños escaloncitos, pequeños eslabones, y ahí vamos avanzando, pero muy, muy lentamente. Dice Pablo, no, la predicación, lo que el mundo llama la locura de la predicación, nos va a ayudar para salvarnos a los creyentes, de no quedarnos varados en ese nivel espiritual. Tenemos que crecer. ¿Se acuerdan? El mismo Pablo dijo en Efesios capítulo 4, donde habla que Dios estableció a predicadores y maestros en las iglesias, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos a la hora del ministerio, y dice, para que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Es decir, para que vayamos creciendo en la vida cristiana y vayamos siendo salvos de muchas veces obstinaciones que los cristianos pudiésemos tener, ¿no? Entonces, Dios usa la predicación para salvarnos a los creyentes. Ahora, el poder de Dios actúa en nosotros, en los cristianos, el supereminente poder de Dios y la fuerza operativa y eficaz de Dios es en nosotros como cristianos también, para cambiarnos, para transformarnos, para entender las verdades eternas y no verlas nada más como algo superficial, sino conforme van pasando los años, profundizarnos un poquito más en el estudio de la palabra de Dios. Y el poder de Dios no solamente actúa en un no creyente, sino en el creyente también, en nosotros, dijo Pablo. Y continúa diciendo el versículo 19, los que creemos según la operación o la eficacia del poder de su fuerza. Ahora está hablando de la eficacia de la fuerza del poder de Dios, versículo 20, la cual operó en Cristo. ¿En qué aspecto específico declara Pablo o especifica que la fuerza del poder de Dios operó en Cristo? ¿En su qué? Según el versículo 20. ¿Qué fue lo que hizo resucitar a Cristo? El poder, el supereminente, la supereminente grandeza de la eficacia del poder de Dios. Todos estos adjetivos que mencionó Pablo fue, entre otras cosas,
lo que operó en nosotros y en Cristo para resucitarle. Porque dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Pablo ya lo dijo en 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiera resucitado? Vana sería nuestra fe. Todas las oraciones que hiciéramos iban a irse al, si me permite el término, al limbo, porque le estuviéramos orando a un Dios muerto. Porque no lleva fuerza, ¿no? No tiene poder. Exactamente, porque no iba a haber quien las escuchara. Le íbamos a hablar al aire. Es como si estuviéramos en la playa y gritáramos, ¿a dónde se va la voz? Se va para donde el sonido de las olas lo lleve. Vana sería nuestra fe. Dice que los que esperáramos, si Cristo no hubiese resucitado, entonces no solamente vana sería nuestra fe, la predicación sería vana y sin sentido, dijo Pablo. Algo vano es algo hueco, algo que no tiene fuerza, no tiene eficacia, no tiene sabor, no tiene sentido. Entonces no estaríamos reunidos aquí. Y si estuviéramos reunidos, ¿quién estuviera recibiendo nuestros cantos? ¿A quién le ofreceríamos nuestro corazón? A un Dios muerto, si Cristo no hubiese resucitado. También Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, entonces seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque creeríamos en alguien que quedó muerto. Como lo hacen todas las sectas o todas las religiones, creen en alguien, en un fundador o en un profeta fundador, pero que está en la tumba. La única, si le pudiésemos llamar religión al cristianismo, el cristianismo sería la única que no ubica un lugar donde está ubicado el cuerpo de Jesucristo, que es el fundador del cristianismo, ¿no? Muchos dicen que está en la tumba, está en una cueva, ahí en las afueras de Jerusalén, y se ubica una cueva tradicionalmente, ¿verdad? Pero no hay un cuerpo. Por más que se puedan presentar documentales que la resurrección de Cristo fue un fiasco y que han encontrado osamentas y la han identificado como la de Jesús, el judío, quieren perturbar la fe de muchos. Pero dice la Biblia que la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual operó en nosotros, es la misma que operó en Cristo para resucitarle de los muertos. Y no solamente le resucitó a Jesucristo de entre los muertos, sino que una vez que resucitó y ascendió a los cielos, dice, le sentó a su diestra, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Recuerda que Pablo menciona mucho este término, lugares celestiales, para referirse a esa, vamos a decirlo así, a esa dimensión espiritual que nuestra humanidad no nos permite distinguir, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que los ángeles son espíritus ministradores en favor de aquellos que han heredado o heredarán la salvación. Es decir, los ángeles son mensajeros, pero son servidores nuestros, los que somos salvos y que vamos a heredar la vida eterna. Ahora, son servidores. ¿Dónde están? Pues sirviéndonos. No los vemos, porque ellos están en un plano espiritual, en los lugares celestes. Si tuviéramos unos lentes, por decirlo así, que nos pudiésemos ponerlos y ver esa dimensión espiritual, donde se mueven los ángeles, que son espíritus, yo creo que nos sorprenderíamos de todo lo que veríamos, ¿no? No solamente los ángeles santos, sino los ángeles caídos. Y creo que no hace falta tener unos lentes como esos, ¿no? Porque la Biblia menciona en el Antiguo Testamento que, ¿quién fue? Si mal no recuerdo, fue Giesi, un siervo que tenía, ¿quién era? Eliseo o Elías, creo que Eliseo, ¿no? Era el siervo de uno de estos dos profetas, Eliseo me parece, y que le dijo, no tengas miedo, le dijo el profeta a Giesi. Pues ¿cómo no vamos a tener miedo? No, yo no veo a nadie, ¿cómo que no? Entonces Dios le abrió los ojos a Giesi y miró cantidad de ángeles.
que estaban protegiendo al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de la historia? Se me vino a la mente, no tengo los detalles. Pero hay seres angelicales en nuestro favor, pero hay ángeles caídos también que están luchando en contra nuestra. Así que dice en la Biblia que el Señor Dios el Padre, resucitó a Cristo, lo resucitó, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y mire, eso de haberlo sentado en lugares celestiales nos está hablando de una posición de autoridad que Dios el Padre le otorgó al Señor Jesucristo por medio de su resurrección. Porque mire, continúa diciendo el versículo 21, pues lo sentó en los lugares celestiales sobre todo principado. Ese sobre está diciendo que está por encima de, sobre todo, ¿qué cosa? Número 1, principado. Número 2, autoridad. Número 3, poder. Número 4, señorío. Número 5, sobre todo nombre que se nombra. 6, y sometió a todas las cosas bajo sus pies. Exactamente. Ahora, aquí está mencionando al menos 4 o 5, vamos a decirlo así, jerarquías en el nivel espiritual, ¿no? Aquí el apóstol Pablo en este versículo está hablando que el Señor Jesucristo se sentó sobre, es decir, está por encima, tiene la mayor autoridad de estos, ¿no? Menciona sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, como diciendo, y pues todo lo demás que no he mencionado, aquí va incluido en lo último, ¿no? Ahora, Pablo enseña en este versículo a los hermanos de Éfeso, a los efesios, por supuesto, y les declara la autoridad de Cristo sobre todo y sobre todos. ¿Qué dijo? Se me viene a la mente lo que se le conoce como la gran comisión. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en Mateo 28, 19 y 20? Bueno, más bien el 19. ¿Cómo empieza el versículo? ¿Se acuerdan? Por tanto, y predicarlo. Antes de eso, esa es la gran comisión, pero una frase antes. Por tanto. Una frase antes. ¿Es por tanto y? Sí, ese por tanto, pero tiene otra frase. En el 18. Si el 19 empieza por tanto, id a ser discípulos, no, pero en el 18, que es donde comienza diciéndoles, les voy a dar la gran comisión. ¿Cuál fue el motivo que les dio esa comisión? Versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Exactamente. La autoridad, toda potestad, exactamente. ¿Qué quiere decir potestad? Autoridad, sencillamente. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que el Señor Jesucristo domina, gobierna, tiene el poder y el señorío sobre todo y sobre todos, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dios lo sentó, el poder de Dios resucitó a Cristo y lo sentó a su diestra y lo puso sobre todo, y ya lo que hemos visto, principado, autoridad, poder, señorío. Ahora, Pablo utilizó estos 4, principado, autoridad, poder y señorío. De estos 4 utilizó al menos 3, vamos a llamarle así, jerarquías que Pablo utilizó para referirse en Colosenses capítulo 1, versículo 16, para referirse a los poderes espirituales, es decir, a jerarquías angelicales, vamos a decirlo así. Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Quién lo puede leer, por favor? Colosenses 1, 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Exactamente, muchas gracias, hermano. Aquí está hablando el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas, y les dijo que el Señor Jesucristo es Dios. Versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible.
el primogénito de toda la creación, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Es decir, Cristo creó todo. Lo que hay en los cielos. ¿Qué hay en el cielo, hermano? ¿Qué hay en los cielos? ¿Por qué dice Pablo en plural cielos? ¿Qué no es el cielo? ¿Cuántos cielos hay? 3. Bíblicamente son 3. El cielo donde está la atmósfera que vemos. El segundo cielo, podemos decir, donde están el universo, los planetas, la galaxia. Y el tercer cielo, que es donde dice la Biblia, está el paraíso, donde está el trono de Dios. Que para llegar al tercer cielo, pues hay que morirse, ¿no? Es la única manera en que hay que llegar, que podemos llegar al tercer cielo. Para llegar al pasar la atmósfera y llegar al segundo, pues hay que ser astronauta. Pero para llegar al tercer cielo, pues hay que esperar o el arrebatamiento o morirse. Es la única manera en que podemos llegar al cielo, así en millonésimas de segundos, ¿no? Ahora, pero Pablo aquí está diciendo, dice que el Señor Jesucristo creó todas las cosas que hay en los cielos, es decir, en el cielo que vemos, donde están los pajaritos, las aves, donde está la atmósfera, donde están las galaxias y donde está el tercer cielo, que allá es donde está el trono de Dios y los ángeles santos. Todo lo que está en los cielos, entonces fue creado por el Señor Jesucristo. Dice, y las cosas que están en los cielos y las cosas que hay en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Todo lo que describe Génesis capítulo 1. Toda la flora, toda la fauna y al hombre, el ser humano, ¿verdad? Dice las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Mire, luego continúa diciendo, visibles, las cosas visibles, lo que vemos los seres humanos, y las invisibles, la que no podemos ver nosotros, pero las que están en un plano espiritual, ¿verdad? Invisibles para nosotros. Sean, hablando de las cosas invisibles, ¿no? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él y para Cristo, para gloria de Cristo. Ahora, aquí no está hablando de un tipo de jerarquía el apóstol Pablo. En su idioma original, Pablo utilizó 3 solamente de las que mencionó en Efesios, de las 4, que es principados, autoridades, poder y señorío. 3 de estas las mencionó en el versículo 16 de Colosenses. Se tradujo de diferente manera al castellano, nada más. Pero 3 de 4. Así que Pablo se está refiriendo, si volvemos a Efesios ahora, se está refiriendo cuando dijo en el versículo 21 que el Señor Jesucristo domina y tiene potestad sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Se está refiriendo a cualquier dominio y cualquier gobernante y cualquier superior que pueda haber en la tierra y en los dominios espirituales o angelicales. La Biblia menciona en Hebreos capítulo 1, que toma una referencia de un salmo, dice que al hombre lo hizo poco menor que los ángeles Dios, pero al Hijo lo hizo mayor que los ángeles. Los ángeles están en medio del Hijo y del hombre. Entonces el Señor Jesucristo está por encima del hombre y por encima del control, dominio y potestades de los ángeles. Ahora, también vemos en la Biblia, pues el apóstol Pablo menciona, o bueno, la Biblia en general menciona, vamos a decirlo, a 4 o 5 clasificaciones, si podemos decirlo de esa manera. Algún día, si Dios nos permite estudiar angeleología, muy interesante, porque vamos a darnos cuenta que la Biblia menciona no solamente ángeles, como cuando uno dice, es un soldado, ¿no? Pero en la milicia no solamente hay soldados, hay ciertos rangos. Está el general, brigadier, está el capitán, están los comandantes, y luego está el soldado raso, ¿no? O sea, entre otros. Entonces, entre los ángeles también hay como cierta clasificación, porque están los ángeles, están los arcángeles, están los serafines y están los querubines. Y al parecer, cada uno de estos ángeles, serafines, arcángeles y serafines y querubines tienen una función distinta. Pero vamos a verlo más en alguna otra oportunidad.
Pero aquí el apóstol Pablo parece ser que está nombrando cierta jerarquía angelical. Y aún añade el apóstol Pablo en el versículo 20, en el 21, ¿verdad? Estamos en el 21, en el principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Cuando Pablo dijo sobre todo nombre que se nombra, está hablando sobre todo nombre, se refiere a sobre todo título. Se tradujo nombre, pero la palabra que Pablo utilizó originalmente se refería a un título, sobre todo título. Ya no solamente se refiere ahora a ciertos rangos espirituales, sino se está refiriendo a cualquier título que el hombre pueda otorgar a otra persona. Quizás una institución educativa, a algún estudiante, ¿no? Sobre todo título notable, ¿no? O también continúa diciendo el mismo versículo, dice sobre todo nombre que se nombra, y ese término que se nombra quiere decir que se otorga. Hay unos países que no lo reconocen como países la ONU, que tienen una superficie de unos cuantos metros cuadrados. Y hay un fulano que se hace ser el presidente o el primer ministro de ese país, que no existe realmente, pero pues en su mente existe y entre unos cuantos seguidores, y otorga pasaportes. Cuando una persona quiere hacerse residente, tiene que mandarle una cantidad, obviamente tiene que comprar su ciudadanía, le envía un pasaporte de esa nación que no existe, y alguno también se puede comprar por internet. Tienen una página y no solamente puede comprar la ciudadanía, sino le envían un pasaporte de ese país que no existe, pero también puede comprar un título de nobleza. No sé cuántos títulos venda ahí en la página, pero pues hay varios títulos de nobleza, ¿no? Entonces también lo puede otorgar, ¿no? Y a uno, si quiere uno ser duque, bueno, pues ahí compra uno el título de duque, ¿no? O duquesa, ¿no? Y algo así. Pero eso es irrelevante, ¿no? Pero hay ciertos países que tienen un título que se le nombra, ¿no? Hay príncipes, hay reyes, etcétera, etcétera, princesas. La Biblia dice que el Señor Jesucristo está por encima de, es decir, está sobre toda jerarquía angelical y sobre todo título, nombre que se otorga aquí en la tierra. Quiere decir que no hay nadie que esté por encima de Cristo. A eso se le conoce como el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decimos Señor. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Cuando oramos le decimos Señor Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reconociendo que Él es por encima de todo. Y Él está dominando por encima de todo y de todo. Estamos reconociendo su autoridad. Así que siempre que oremos y mencionemos Señor Jesucristo, estamos reconociendo que Él está por encima y está sobre todo y sobre todos, como dice la palabra de Dios. Y luego continúa diciendo el versículo 21, sino también, dice, no solamente en este siglo. Cuando Pablo escribió y dijo no solamente en este siglo, literalmente quiere decir en esta edad presente, es decir, en esta vida terrenal que estamos viviendo, sino en el venidero. Se está refiriendo, cuando dice sino también en el venidero, se está refiriendo al reinado milenial del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que va a gobernar en el reino milenial, hermano? El Señor Jesucristo, exactamente. Él es el juez y Él va a ser el juez en el tribunal. Por eso se llama el tribunal de Cristo, ¿no? En el juicio del gran trono blanco va a juzgar a los no creyentes. En el tribunal de Cristo, pues Él es el que nos va a pedir cuentas de todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la Biblia. Pero en la gran tribulación, Él es el que va a gobernar por 1000 años. Ese es el reinado que hablan tanto los testigos de Jehová, nada más que ellos dicen que ese va a ser un reinado para siempre. Pero la Biblia nos declara, bajo el contexto del Nuevo Testamento, específicamente del libro o la carta de Apocalipsis, nos refiere que el reinado de Cristo será únicamente por 1000 años aquí en la tierra.
después de 1000 años será desatado Satanás y el pueblo de Dios seremos llevados a la presencia de Dios. Y de ahí ya no sabemos si se va a repetir nuevamente un ciclo de creación del ser humano en esta tierra, porque la Biblia dice que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. No sabemos si se repita un ciclo, no lo sabemos, son cosas que solamente le pertenecen a Jehová. Son cosas que no están reveladas para nosotros, o realmente ahí se va a acabar ya, será el fin del planeta, de la galaxia, y nosotros estaremos para siempre realmente en la presencia de Dios para toda la eternidad. Así que continúa diciendo ya para finalizar, versículo 22, y sometió Dios el Padre todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, ¿no? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La palabra de Dios en Colosenses, Pablo especifica 1:18 que Cristo es la cabeza de su iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la cabeza? La cabeza, en un sentido, cuando la Biblia menciona que el varón es la cabeza de la mujer, cuando se refiere a cabeza, se refiere al primero que se toca. Es decir, es el primer responsable. La autoridad. ¿Sí? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿a quién le pidió cuentas? Porque habían comido del fruto prohibido. Adán, al varón, al que creó él con el poder de su fuerza, ¿no? ¿Quién comió primero? Eva. Y Eva convenció a Adán. Pero Dios dijo, yo te dije a ti que no comieran, ni tú ni tu mujer, así que yo voy contigo, tú eres el responsable, tú eres la autoridad, tú debiste haber tenido control sobre ese asunto, ¿no? Entonces, en este caso, dice que todas las cosas Dios las dio a Jesucristo y lo dio por cabeza, por autoridad, sobre todas las cosas, pero aquí especifica a la iglesia. Así que la cabeza o la autoridad o quien dirige la iglesia es el Señor Jesucristo. Aquí vamos a entender iglesia como en el sentido no universal, sino como en el sentido, porque no hay tal cosa como iglesia universal, ¿no? Debemos de entender iglesia, y esto, si Dios lo permite, que lo estudiemos un día en eclesiología, no existe la iglesia universal en ese sentido, como invisible. Es la iglesia, pero en sentido institucional, ¿no? Está la iglesia en el sentido institucional y la iglesia en sentido local. Por ejemplo, aquí somos una iglesia local. Pero y en la Biblia se menciona, en el Nuevo Testamento, la Biblia menciona el término iglesia o eclesía. La menciona alrededor de 114 o 115 ocasiones. 110 o 112 se refiere a la iglesia local. Las otras 2 o 3 referencias solamente en un sentido institucional. La iglesia en el sentido de la unión de todos los creyentes o todos los que han sido salvos en toda la historia de la iglesia. Aquí se está refiriendo que Él es la cabeza de la iglesia. Dios lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, en el sentido institucional. Es decir, a todas las iglesias cristianas. En ese sentido, Él es la cabeza. Igual también, Cristo es la cabeza de una iglesia local, porque el Señor Jesucristo dirige una iglesia, pero Él se vale de instrumentos humanos, como son los predicadores y los pastores, para dirigir, para enseñar, para predicar, para orientar a una congregación, ¿no? Bueno, vamos a detenernos aquí y vamos a continuar, si Dios nos lo permite, la siguiente semana. Ya tenemos 34 minutos en el estudio. Y vamos a terminar el versículo 23, si Dios lo permite, la siguiente semana e iniciar el capítulo 2. Por fin terminamos el capítulo. Vamos a terminar el capítulo 1 después de medio año, ¿no? Porque empezamos, creo que el 4 de julio, el estudio de Efesios, capítulo 1. Así que vamos a terminarlo, Dios mediante, la siguiente semana. Y luego vamos a dar comienzo y continuar con el capítulo 2. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar aquí nuestra meditación y vamos a orar para finalizar.
nuestro estudio de esta tarde. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos contigo por habernos concedido, Señor, tu palabra, porque la podemos abrir, la podemos leer, la podemos meditar, la podemos amar, la amamos de hecho tu palabra, Señor, porque es la manera en que tú nos hablas, tú nos enseñas, nos muestras sobre tu persona, cómo tú llevas a cabo todas las cosas, cómo tú has hecho anteriormente con tu pueblo y cómo estás trabajando con tu iglesia hoy en día. Padre, te pido que lo que hoy hemos meditado pueda ser grato a nuestro corazón, a nuestro espíritu, de manera que podamos anhelar, aprender más de las Escrituras. Te pido que bendigas, pues, tu palabra en nosotros y que nos pongas siempre el buen deseo de aprender más y crecer más en el conocimiento de tu palabra. Te pido que nos bendigas en nuestro regreso a casa y gracias por darnos la oportunidad de volvernos a ver este jueves por la tarde, tarde-noche, en el templo. Oramos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.